Amados hermanos, buenos días tengan todos ustedes. Me da tanto gusto poder tener otra transmisión de servicio este domingo, junio 21. Sean todos bienvenidos y si estás aquí por primera vez, recibe un abrazo caluroso de parte mía. Soy Víctor, el pastor de la iglesia Comunidad Cristiana, Palabra Vida en la ciudad de La Mirada. Reciban una vez más un abrazo fuertísimo. La palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas 16:9 que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Vamos a orar. Bendito amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por un domingo más que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nuestra fe aumente más, Señor, así como tu palabra dice que tus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para contigo. Señor, esta mañana queremos que cambies nuestro corazón de piedra, Señor, que cambies nuestro corazón que se dirija hacia ti esta mañana, Señor, que pongamos con atención espiritual en nuestros oídos para poder recibir tu palabra, para que esta palabra tome posesión de nosotros, Señor, y sea implantada en nuestro corazón, Señor, como dijo David, para no pecar en contra de ti, Señor. Te pido, bendito Padre, por este tiempo juntos, Señor, por las iglesias que están alrededor de nosotros esta mañana, que están predicando la verdad de tu palabra, Señor. Bendíceles, unge a esos pastores, Señor, que todo lo que salga de sus bocas y de tu servidor aquí esta mañana, que sea, Señor, de edificación para el creyente, para el oyente y para todos aquellos que vengan a esta página de Facebook y también el canal de YouTube. Señor, bendice este tiempo juntos y nos comprometemos ahora a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Estoy seguro que también dijeron un amén conmigo. Lo puedo escuchar porque yo sé que están ahí. Ojalá tengan su Biblia en mano. Caray, el tiempo está pasando pero rapidísimo y de verdad que estoy bien contento de estar un domingo más aquí con todos ustedes. Y prontamente, julio 12, vamos a estar juntos corporalmente, físicamente, a donde podemos estrecharnos uno al otro, aunque sea con la mirada, porque tenemos también limitaciones, incluso cuando lleguemos a juntarnos físicamente. Bueno, pues hoy domingo es algo especial, primero que nada porque es el día que el Señor hizo, día de alegría y de gozo, y nos vamos a gozar por eso, amén. Pero también porque aquí en la tierra, mientras vivimos en esta tierra, hoy se celebra el Día del Padre. Amados hermanos, todos aquellos que son padres en esta mañana, reciban una vez más un caluroso abrazo de parte mía y de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, a todos ustedes que están celebrando el Día del Padre. Ojalá y tengan bien en cuenta la responsabilidad que tenemos como hombres, como padres, y que también recordemos que más importante el día de hoy, más que celebrarnos a ti y a mí como hombres en esta tierra, celebraríamos juntos el día de nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Abba Padre, a quien aclamamos con toda devoción y con todo corazón todas las mañanas cuando nos despertamos y pedimos su providencia, pedimos su protección, pedimos que nos abra puertas de bendición, y a ese es al que realmente debemos de festejar en un día como esto. Amén. Un dato aquí curioso, dato importante que estaba yo leyendo obviamente acerca del Día del Padre, dice que esta celebración se inició aquí en los Estados Unidos cuando una mujer llamada Sonora Smart, en el año 1909, que se reconociera la labor y la influencia de los padres en las familias. Dice aquí este dato que Henry Jackson, su padre era un veterano de la Guerra Civil de Estados Unidos, quien cuidó a sus 6 hijos luego de que su esposa falleciera al dar a luz al último de ellos. Entonces no fue hasta 1966 que por orden del presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, se declaró el tercer domingo de junio como el Día del Padre aquí en los Estados Unidos. Entonces desde esta fecha para acá, legalmente se puede decir, de 1966 para acá, se celebra año con año el Día del Padre. Y bueno, pues nos queda celebrar también a nosotros, a nuestros padres, a aquellos que todavía tienen la bendición de tener a sus padres aquí todavía físicamente. Abrácenlos, díganles que lo quieren, díganle que le agradecen mucho lo que ellos han hecho por ustedes y también el ejemplo que Él ha sido para ustedes. Amén. Ok, ojalá tengas tu Biblia en tu mano, tu iPad, tu teléfono, lo que tú tengas. Lo importante es que estemos juntos metidos en la palabra de Dios. Y este mensaje lo titulé Tierra Firme.
una palabra de parte del corazón de Dios que puso en mi corazón que quiero que recibas esta mañana, y creo que va a bendecir tu vida como ha bendecido la mía cuando yo estaba preparando, y me ha hecho reflexionar muchas cosas también, no solamente como hombre, como hijo de Dios, como seguidor de Jesucristo, pero también como padre, como esposo también. Así que si tienes tu Biblia, ve conmigo al libro de Job, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer el versículo 1. Esa va a ser la base de nuestro estudio esta mañana. Y cuando lleguemos ahí, decimos todos amén, y voy a escucharlo con mis oídos espirituales. Ahí en Job, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Nos está dando este primer versículo un poquito de presión, ¿no es cierto? A todos los hombres, que haya hombres de este estilo, hombres de esta talla, que puedan ser reconocidos por Dios mismo, que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. Pero la Biblia narra aquí, amados hermanos, una escena en el cielo donde Satanás llega a la presencia de Dios y acusa a este Job. Este enemigo insiste en que Job solo le sirve a Dios porque Dios lo protege, y busca un permiso de Dios para poder probar la fe de Job, si realmente era lealtad a Dios, o era firme, o de qué manera era su fe para con Dios. Y Dios, después de una conversación, me imagino yo, le concede su permiso solo dentro de ciertos límites. No le dio libertad completa para que el enemigo pudiera derribarlo. Y de ahí surge la pregunta que nunca se puede contestar: ¿por qué sufren los justos? Esta es la pregunta que surge después de que Job pierde su familia completa y su fortuna y su salud, y después surge esta palabra: ¿por qué los justos tienen que sufrir? Bueno, es una pregunta que vamos a tener que vivir por el resto de nuestras vidas sin que tú y yo la podamos contestar, porque si tú y yo podemos contestar el porqué de Dios, los porqué de Dios, entonces te pone a ti y a mí en una situación como que somos a dioses y sabemos todo. Después de esta cosa que pasó aquí, Job tiene unos amigos que siempre ha estado con ellos, unos amigos de cerca. Yo creo que todos tenemos este tipo de amigos, ¿no? Que son amigos que los tenemos aquí cerca, que los creemos cercanos, aquellos que hemos vivido con ellos toda una vida y realmente los creemos como amigos, casi hermanos y hermanas de toda la vida. Pero estos tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan a consolarlo, según, y a discutir sobre este aplastante serie de tragedias que Job está atravesando durante su vida, y ellos insisten que su sufrimiento de Job es un castigo por el pecado en su vida. Sin embargo, Job permanece fiel a Dios a través de todas esas tragedias que está atravesando, y afirma que su vida no ha sido el resultado de un pecado. Pero gracias a Dios que un hombre de Dios todavía existía en este momento, de nombre Eliú, que Dios utiliza para hablarle a Job en este tiempo de adversidad. Esos amigos que pensaba Job que eran sus amigos, esos tres amigos, pudieron tomar la oportunidad de que Dios pudiera utilizarlos de una manera poderosa, de poder bendecir la vida de Job y poderle recordarle de las riquezas y de las bendiciones de Dios, incluso en las adversidades. Pero no lo hicieron, lo hundieron más en vez de haberlo levantado. Pero este hombre de Dios, Eliú, le dice a Job que necesita humillarse a sí mismo y someterse a las pruebas usadas por Dios para purificar su vida. Yo creo que esto ya es conocido entre tú y yo como cristianos, que debemos de someternos a las pruebas que Dios pone en nuestras vidas para purificación nuestra, para que nuestra fe pueda aumentar, para que nuestra fe pueda madurar en las cosas de Dios.
Pero a través de todo esto no nos olvidemos que Job también era un ser humano, así como tú y como yo. Y Job fielmente ha servido a Dios, pero también finalmente Job cuestiona a Dios mismo y aprende valiosas lecciones acerca de la soberanía de Dios y su necesidad de confiar totalmente en el Dios que lo creó. Obviamente que todas esas circunstancias empujó a Job a preguntar, a cuestionar de su fe y cuestionar a Dios, pero sin embargo jamás perdió su fe, jamás optó por alejarse, incluso cuando su mujer le dijo que se olvidara de Dios, que lo maldijera y que se muriera. No, Job tuvo su fe firme en el Señor, así como tú y como yo. Tenemos nuestra fe firme, pero somos seres humanos y seamos reales, seamos cristianos reales, no seamos cristianos religiosos. Si vamos a ser cristianos reales, vamos a aceptar ahorita que hay momentos que tenemos dudas y que no entendemos el porqué de las cosas. Incluso le preguntamos a Dios por qué, no demandándole un porqué, pero preguntando por qué me pasa esto a mí. Yo creo que Job estuvo en esa situación, pero Job es entonces restaurado en su salud. Job es restaurado en su felicidad y su prosperidad, mucho más allá de su situación inicial. Lo que el enemigo lo trató para mal, Dios lo utilizó para bien. Y en Job capítulo 38 al 42 contiene la parte más bella de la poesía en la escritura acerca de la grandeza y la omnipotencia de Dios. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Bueno, como cristianos la palabra nos dice que hay ciertos atributos que solamente son de Dios y que nadie más tiene esos atributos. Uno de ellos es la omnipotencia, el ser omnipotente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipotente? Dios es omnipotente, quiere decir que todo lo puede, que nada está fuera de su alcance y todo lo que existe es por Él y para Él. Otro atributo que Dios tiene es el ser omnisciente. Esto quiere decir que Él posee todo el conocimiento de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Desde el principio Él creó todo. De la nada habló y existió. Él inventó el conocimiento. Hay otro atributo que se le da a Dios y es el ser omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Dios goza de su propio atributo y de su perfección, que le permite estar presente en todos lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. Salmo 139, versículos 7 al 10, habla al respecto de esto, a donde dice el salmista: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría oír tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si te tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también ahí estás. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará y me sostendrá tu mano derecha. Mis amados hermanos, la omnipresencia de Dios es lo que marca la diferencia entre el Dios vivo, el Dios de la Biblia, el Dios poderoso de la palabra que estudiamos tú y yo continuamente, en contrario de todo aquel Dios religioso que no tiene poder alguno, que no tiene un atributo alguno. Aquel Dios que se le venera, que se le exalte, que se le alaba y que realmente es un Dios que en realidad no es Dios. ¿Por qué? Porque no tienen esos atributos que Él tiene. Porque la omnipresencia de Dios no se encuentra limitada a la existencia real, a la tangible, sino que Él se encuentra también en todas las posibilidades de la existencia, sean esas reales o no. Esto quiere decir que en Dios encontramos todos, en Dios encontramos la riqueza, en Dios encontramos la paz, en Dios encontramos el amor, el gozo, la sabiduría, pero también hay cosas que no podemos mirar con nuestros ojos y tenemos ese positivismo de que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Así que si quieres apagar tu cuarto este día y quieres aprovechar de que vas a tomarte un break, un descanso de Dios, no puedes porque Dios está ahí. Si te alejas a las montañas, Dios está ahí. Después de todo esto, Job respondió al discurso de Dios con humildad y arrepentimiento, de acuerdo al consejo que le había dado este hombre sabio, diciendo que él había hablado cosas que no sabía.
¿Por qué? Porque su posición económica, su posición de física y sus circunstancias presentes estaban llevándolo a dudar de Dios. Y había hablado cosas que no eran ni siquiera de sus labios ni de su corazón, pero la desesperación de la posición en la que Job se encontraba lo llevó a hablar cosas que no eran adecuadas de Dios. Más adelante Dios habló con los amigos de Job, les dijo, vengan, quiero hablar con ustedes. Esos consejos que le dieron a mi siervo Job, no estoy de acuerdo con ellos, y Dios les hizo saber qué tan descontento estaba con ellos por no hablar a Job, su siervo, cosas rectas, cosas buenas que fueran de Dios, pero en verdad lo habían aplastado más, y que Job había mantenido su postura, su creencia, su fe en Dios mejor que ellos no se encontraban en esa situación. Pero Dios les hizo saber eso y les dijo, los mandó a que ofrecieran sacrificios, y también les dijo que Job mismo, a quien le estaban dando el consejo según ellos, Job mismo oraría por ellos y Dios aceptaría la oración de Job, y así lo hizo Job, y probablemente Job también perdonó a sus amigos por su dureza de corazón y el consejo que le dieron. Y Dios aprovechó para bendecir a Job más y para mostrar el poder de Dios y el favor de Dios en la vida de Job. Ojalá que los amigos que tengamos puedan darnos un consejo de sabiduría, un consejo de firmeza, un consejo de esperanza, un consejo de seguir adelante. Y mediante la palabra de Dios, ojalá tú y yo también podamos aconsejar a alguien más en situaciones difíciles que estén pasando en la vida. Más adelante Dios restauró al doble la fortuna de Job en capítulo 42, 10, y dice la palabra de Dios en versículo 12 del capítulo 42. Bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Así que así como había empezado este Job millonario, uno de los hombres más ricos, si crees que Bill Gates es el hombre más rico, hace cuenta 10 veces más que Bill Gates en el tiempo de Job. Así era Job. Sin embargo, todo le fue quitado a Job, y después el Señor restauró todo esto. ¿Por qué? Porque Job mantuvo su fe en el Dios vivo, en el Dios que él profesaba, el Dios que él conocía. Y después de todo esto, Job vivió, después de esa tragedia, 140 años más después de todo este sufrimiento. En las tragedias, en las adversidades, en las circunstancias de Job, jamás dudó del Dios que servía. Y yo creo que eso es un buen recordatorio para ti y para mí, que en las tragedias que pasamos, en las adversidades, en las circunstancias que atravesamos día con día, que no le entendemos el por qué, debemos de confiar en Dios, y debemos de recordar cuántas veces Dios se ha mostrado fiel a tu vida, cuántas veces Dios se ha mostrado fiel en mi vida. Y Dios es un hombre que promete su palabra, es un hombre que promete, más bien dicho, es un Dios que cumple sus promesas. Así que le titulé a este mensaje Tierra Firme. ¿Por qué? Porque Job se mantuvo en tierra firme, aunque lo demás parecía como un fango, como lodo, como algo que se estaba hundiendo. Él estaba parado en tierra firme. ¿Cuál era la tierra firme? Dios mismo. ¿Cuál es tu tierra firme, la mía? Jesucristo, la roca. Amén. Entonces, hermanos, Job nunca perdió su fe en Dios, incluso en las circunstancias más bajas y más desesperantes de su vida, que lo probaron hasta lo más profundo. Aunque Job, oprimido en su persona lo suficientemente como para maldecir el día de su nacimiento, Job nunca maldijo a Dios, ni tampoco flaqueó en su entendimiento de que Dios estaba en control de todas las cosas. Qué bonito es cuando tú y yo conocemos que Dios está en control de nuestra vida, y que Él va a obrar las cosas para bien, para todos aquellos que le aman y que son llamados de acuerdo a su propósito. Hermano amado, no pierdas la fe. Dios tiene la respuesta a tu oración, y Dios tiene esa puerta que tú estás esperando. Sigue insistiendo, no desmayes.
sigue insistiendo con firmeza, sigue insistiendo como Job lo hizo aún en sus circunstancias. Él se levantó y dijo, no, yo pertenezco al reino de Dios, yo soy un hijo de Dios, por lo tanto Dios va a abrir puertas en mi vida porque Él así lo ha prometido. Y aunque no se abra esa puerta, aunque no alcances a ver esa promesa, debes de saber que Dios tiene un propósito para cada cosa que hace en tu vida y en mi vida. Con esta madurez, con esta firmeza, más adelante en el primer capítulo, versículo 21, Job dijo esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Curiosidad que me atrae como ser humano, que Job conocía a Dios lo suficientemente bien, comprendía la promesa de Dios como para saber que Él no obraba de una manera mal, una manera maligna para con Él. En realidad Job tenía una íntima relación personal con el que fue capaz de decir, yo te crié, yo te inventé, y yo te traje a esta vida. Como lo dijo en Job capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Wow, qué fe la de Job. Qué fe la que él está viviendo en la adversidad, en la oscuridad, en el valle de muerte. Él cruzó y él creyó en el Dios de su salvación. Él creyó en el Dios que lo sacaría de esas circunstancias. Y en el mundo que estamos viviendo hoy día, junio 21 del año 2020, estamos pasando unas tragedias, unas adversidades, unas circunstancias que posiblemente no razonan con nuestro entendimiento. Pero aún ahí, con esta pandemia del coronavirus, debemos de entender que Dios tiene un propósito para todas las cosas y a Dios nada se le pasa. Todo lo que pasa es porque Dios lo permitió, así como Dios permitió a Satanás tocar a Job, no solamente en lo físico, pero también en sus negocios. No solamente en sus negocios, pero también en su relación familiar. Pero nada se le escapa a Dios. La profundidad espiritual de Job aparece durante todo este libro de Job. Santiago hace mención de Job como un ejemplo de perseverancia y escribe esto en Santiago capítulo 5, versículo 10 y 11. Dice Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tal vez la mayor lección que aprendemos del libro de Dios, hermanos, es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace y por lo que no hace. Porque no nos debe nada. La experiencia de Job nos enseña que quizás no lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento de hoy día, pero debemos confiar en nuestro soberano, en nuestro santo y en nuestro justo Dios. Porque el salmista lo declara así en Salmo 18:30, dice que sus caminos son perfectos. Y si los caminos de Dios son perfectos, nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea que la entendamos o que no la entendamos. Debemos de ser hombres y mujeres sumisos a la voluntad de Dios. Cuando lo hagamos, hermanos, les aseguro que vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas y posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas, vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir, como dijo Job en capítulo 42, versículo 5, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando estoy leyendo a Job y me pregunto yo cómo es posible que este hombre haya podido sobrevivir tanta calamidad en su vida, tanta decepción, tanta quebrantamiento de corazón, solamente me queda pensar que este hombre estaba sometido a la palabra de Dios, estaba arraigado a la palabra de Dios, estaba cimentado en la palabra de Dios.
En el Nuevo Testamento nos dicen las Escrituras, 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura, incluyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 17 otra vez, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que Job conocía la palabra de Dios y él creía que la palabra era inspirada por Dios mismo y era dada para nosotros, para nuestro crecimiento, porque la palabra de Dios es poderosa y es eficaz, pero no nada más es eso, sino que la palabra de Dios está viva. Y la palabra vive en ti, la palabra vive en mí. Job tuvo esa osadía de caminar en el valle de oscuridad y poder aclamar que Dios daba y que Dios quitaba. Sin embargo, bendito era el nombre de Dios. Hoy día tenemos hombres así como Job. Todavía los existen. Es difícil de encontrarlos, pero todavía los existe, amados hermanos. Hay hombres que todavía son perfectos, que son rectos, que son temerosos de Dios y que también son apartados del mal. Sí, muchas veces en el Día del Padre se hace un mensaje, se da un mensaje y tendemos por agarrar el martillo de corrección y martillar al pobre padre y sacarlo por la ventana y decirle todas las cosas que no ha hecho en su vida como padre. Pero este día quiero darte las gracias por el Padre que Dios ha hecho en ti. Te quiero darte las gracias, amado hermano, en el nombre de Jesús, por ser responsable con tu familia, con tu esposa, por ser leal a tu esposa, por ser fiel a tu esposa, por ser fiel a tus hijos, por proveer a tus hijos, por levantarte cada mañana y pensar que solamente lo haces por el amor que le tienes a Dios, número uno, y el amor que tienes a tu familia. Amado hermano, continúa como vas, porque solamente así podemos tener en esta vida padres ejemplares. Me dirijo a ti, mujer, que me escuchas ahora. Mujer que eres una mujer soltera, que has hecho el papel de padre también a lo largo de estos años, que te has trabajado y has trabajado horas enteras y horas extras para poder proveer a los tuyos. Has tomado ese papel de hombre que está ausente en tu casa por cualquier circunstancia, por cualquier razón. Esa mujer que tú eres, que Dios ha formado en ti, también te doy gracias por haberte levantado y pensado, haber dicho, hoy no hay un hombre en mi casa, pero yo voy a tomar ese rol de la madre y el rol del padre, y voy a criar a mis hijos, los voy a entrenar en los caminos del Señor, para que cuando crezcan no se apartaran de Él. Hermano de la iglesia, no necesariamente tienes que tener hijos biológicos. Puedes haber adoptado a alguien o puedes ser ejemplo, modelo para un hermano en la iglesia, en la congregación. Ese hermano que te sigue, que te mira, que cuidadosamente observa las cosas que haces y las cosas que dices. Tú puedes ser ese padre para ese hermano que no tiene padre aquí en la tierra, que necesita ese ejemplo como Pablo lo era para Timoteo. Necesita ese ejemplo como Moisés lo fue para Josué. Ese ejemplo que necesitamos hoy en día de un hombre real, un hombre verdadero que camina en las cosas de Dios, un hombre comprometido en las cosas de Dios. Ese eres tú, hermano. Y Dios quiere usar tu vida, quiere seguirla usando para que tú seas ejemplo a ese vecino que tienes al lado tuyo, a ese vecino que tampoco tiene padre, pero sin embargo tú has compartido con él en algún momento de tu vida y ahora él está mirando tu vida, está observando porque tú eres una epístola para su vida de él. Y él quiere ver cómo Jesús vive en tu vida. Síguelo haciéndolo, hermano, con el ejemplo que le has dado hasta el día de hoy. Si eres un tío que no tienes hijos todavía,
que tus hermanos y tus hermanas tienen hijos, y tú te has tomado la tarea de orar por esos pequeños, por esos hijos grandes, por esos sobrinos tuyos, sobrinas tuyas, si tú has tomado esa tarea y te has comprometido ante la presencia de Dios de orar por ellos, síguelo haciendo, hermano. Yo te animo y te digo que seas un hombre, que te esfuerces, que seas valiente, que sigas adelante, porque ellos necesitan de ti. Ellos necesitan de una oración. Ellos necesitan de un consejo bíblico, no como los amigos de Job, pero necesitan un consejo bíblico, un consejo donde tú le puedas dar la verdad y que nadie más se los puede dar. Tú y yo, hermanos, podemos ser el modelo de Jesús aquí en la tierra. Podemos ser esa piedra de tropiezo, o podemos ser ese hombre en quien la gente se puede apoyar en nosotros como hombres. El rol de un hombre y el rol de una mujer son dos roles totalmente diferentes. El rol de un padre es totalmente una responsabilidad doble, porque no solamente vas a cuidar tu caminar espiritual con Dios, pero a los pequeños los tienes que cuidar espiritualmente, alimentándolos espiritualmente, corrigiéndolos espiritualmente, levantándolos espiritualmente. Ese es el rol del padre, ese es un rol de un hombre. Y yo considero sinceramente que todos los hombres podemos jugar ese rol de padre, con hijos y sin hijos, con hijos biológicos o no hijos biológicos, con algún hijo que hayamos adoptado, o algún vecino, como ya lo mencioné. Pero tenemos la oportunidad de poder modelar a Jesús y hoy día todos juntos celebrar el Día del Padre, porque queremos ser el ejemplo del Padre mismo, nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre a quien aclamamos Abba Padre, con una relación personal con Él en su Hijo Jesucristo. No desmayes, hermano, no desmayes, hombre de Dios, que las circunstancias no te bajen y te quiten de tu posición que Dios te ha dado en esta tierra, que las dudas financieras, que dudas personales, que dudas espirituales, que todo lo que el enemigo te quiera arrebatar, amado hermano, está firme en las cosas de Dios, mantente firme en las cosas de Él, porque Dios quiere usar tu vida. Amén. Para llegar a ese punto de la perfección, amado hermano, para llegar a ese punto de la rectitud, para llegar a ese punto del temor de Jehová y alejarnos del mal, debemos estar al tanto de nuestra relación con Dios mediante Jesús. Y esto solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo en tu vida y su palabra santa, su palabra que nos guía para toda obra buena. La Biblia describe a Job como un hombre perfecto. Y ese es con esto vamos a cerrar este mensaje. Quiero exhortarte a que mantengamos esto en perspectiva como hombres. Una vez más, la Biblia describe a Job como un hombre perfecto. El hombre de Dios entiende que cuando nuestro Señor ordenó ahí en el Evangelio de Mateo 5:48, dice: sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él mismo, Él solo es capaz de lograrlo porque Dios da la capacidad para ser santo delante de Él. Estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Solamente tú y yo podemos hacerlo con la capacidad que Dios mismo nos da. Por lo tanto, al decir que Job era perfecto, esto significa que no era Dios. Porque perfecto solamente hay uno, perfecto es Dios, nadie más. Pero cuando la palabra de Dios habla de perfección en un hombre espiritual, está diciendo que este hombre estaba completo en las cosas de Dios. Job era un hombre completo, era un hombre perfecto, era un hombre completo en el amor de Dios. En el contexto de Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 4, hablando del crecimiento del creyente, de la congregación, dice lo siguiente en versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad, en unión, en congregación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermano, ese es el primer punto que quiero que te lleves a tu casa hoy, el ser completo, el ser perfecto en Cristo Jesús. El segundo punto que quiero que te lleves a tu casa y que recuerdes esto es que tienes que ser un hombre recto. Tengo que ser un hombre recto. Un hombre recto es uno que no se inclina a un lado ni a otro. Este hombre recto mira la vida con ojos espirituales y ama la justicia.
Proverbios 21:3 dice, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. ¿Sabes qué me recuerda eso? Me recuerda eso a un hombre religioso que busca por el horizonte, al oriente, por todos lados, arriba y abajo, de mano izquierda, mano derecha. Trata de buscar cualquier cosa, cualquier religiosidad. No puedo ni decir la palabra. Cualquier cosa de religión que quiere utilizar para agradar a Dios. Pero el Proverbios dice que Dios no le gustan los sacrificios. Dios le gusta cuando un hombre es recto, cuando un hombre hace lo correcto. Y siempre he dicho yo, haz lo correcto y Dios te respaldará. Este hombre recto, de integridad, deja que su sí sea sí y que su no sea no. Así que la próxima vez que te comprometas con un hermano, cumple. Llega a tiempo, llega temprano. Y si puedes bendecirlo, no sé, con una comida, con un dinner. Me estoy refiriendo cuando un hermano se quiere encontrar con otro hermano para poder compartir cosas personales del hermano que necesita un consejo. Llega a tiempo. No canceles tus appointments, a menos que sea de vida o muerte. Pero no canceles tus citas con ese hermano. No canceles tus citas en tu trabajo cuando tu trabajo te pide que te quedes a trabajar un poco más. No digas que sí y de repente digas que no. Cuando tengas esa entrevista de trabajo, llega temprano. Llega con ese fervor de querer agarrar esa posición. Que el nuevo jefe vea que llegas y cuando tu sí dijo sí y que tu no sea no, tu patrón sabe que puede contar contigo. Cuando te comprometes en la congregación, deja que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque al final del día tu compromiso es con Dios. Pero los hermanos están siempre mirando tu compromiso que tú tienes para las cosas de Dios. Tercero, este hombre era temeroso de Dios. Job era un hombre temeroso de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para un no creyente, un hombre que no conoce de Dios, el temor de Dios es temer el juicio eterno, el juicio de la muerte eterna. Porque cuando le hablas a alguien que no conoce de Dios y le dices que Jesucristo viene, que el rapto de la iglesia está a punto de suceder y que Jesús vendrá después en la segunda venida, esto atrae un temor que no es temor de Dios, la cual es una separación eterna de Dios. Pero para ti, para mí, para un creyente, el temor de Dios es algo totalmente muy diferente. Es este temor que Job tenía. El temor del creyente es la reverencia a Dios, es el respeto a Dios, es caminar con sabiduría en las cosas de Dios. Tener atención de las cosas de Dios, ese es el temor de Dios. El no hacer lo que a Dios no le agrada, ese es el temor de Dios. El tener miedo a quedarle mal a Dios, el tener miedo de fallarle a Dios, el tener miedo de no representar a Dios como debemos hacerlo, ese es el temor de un creyente. Ese es tu temor y ese es mi temor. En Hebreos 12, versículo 28 y 29, es una buena descripción de esto. Fíjate lo que dice Hebreos 12, versículo 28 y 29, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ahí está, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios se agrada con el creyente que su sí es sí, que su no es no y que el temor proviene de lo más profundo de su corazón. Dios, los ojos de Dios, ya lo leímos en el principio, los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando al hombre que tiene el corazón perfecto para con él. Y a causa de eso Dios va a mostrar su favor y su poder en este hermano y en esta hermana. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador de todo el universo. Cuando pensamos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y las tierras, todo lo invisible y lo invisible, creemos que este Dios está
o tiene la potestad de mi vida, está a cargo de mi vida y esto me acarrea a mí un temor. Cuando yo camino con Él, yo debo de caminar en temor de Jehová, en reverencia de Jehová, todos los días de mi vida, y eso me lleva a las rodillas, a arrodillarme, a caminar en humildad, en amor y en obediencia para con Dios. El cuarto y el último, mis hermanos, es que este hombre estaba apartado del mal. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Apartado del mal, este era una de las posiciones de Job que llevó a que Jehová hablara bien de su siervo Job. Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal. Una persona no se puede apartar del mal cuando no es sabia, cuando no tiene la sabiduría de Dios, se deja llevar por la corriente de este mundo, por el pecado de este mundo, se deja de llevar entre las patas de los caballos cuando no conoce al jinete. Pero cuando ese hombre tiene sabiduría de Dios, camina en rectitud, camina en temor y por lo tanto se aparta del mal. Entonces, el primer vistazo a Job desde el principio nos muestra que era un hombre sumamente honrado. El autor da una descripción impresionante de un hombre que no es perfecto a comparación de Dios, obviamente, pero obviamente y ciertamente perfecto, completo en su devoción, en su respeto y su obediencia a Dios. Su mente y corazón están totalmente sometidos a la autoridad de Cristo y no a la de este mundo. Este es el hombre recto, es el hombre perfecto, el hombre recto, el hombre temeroso, el hombre que se aleja del mal. Es ese hombre, es ese padre que hoy día estamos en necesidad en este mundo oscuro y que Dios puede usarte como un padre modelo obviamente primero que nada para tu familia, pero también para tu vecindario y para tu comunidad. Romanos 12:1 y 2, para cerrar, dice lo siguiente Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay mucha enseñanza en el primer versículo. Ojalá y algún día podamos estudiar pronto el libro de Romanos. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces se nos encarga que seamos transformados, que no seamos los mismos hombres que como cuando venimos a los pies de Cristo. Yo sé que esa es la tarea de Dios, que nos cambia a nosotros, pero Dios nos cambia, depende cómo nos dejamos ser cambiados de Dios. Cuando le damos libertad a Dios, le entregamos el corazón por completo y no ocultamos cosas en mi vida, que le decimos a Dios: puedes tomar posesión de toda mi vida, excepto de esta área de mi vida, o excepto de aquella, o tienes permiso de entrar en todos lados, tienes las llaves, pero no tomar las llaves de este otro rincón, a donde no creo que estés listo para entrar ahí en ese rincón de mi vida. Por eso está diciendo aquí: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo creo que este Job estaba siendo renovado en el entendimiento de él, puesto que él había hablado cosas que no eran de Dios y Dios lo perdonó, porque estaba en construcción. Este hombre, amados hermanos, era perfecto. Este hombre era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el tipo, modelo de padre que necesitamos hoy día, comprometido a Dios, comprometido a la familia, comprometido a la iglesia, comprometido a tu trabajo y comprometido a tu comunidad. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te dio a ti, cuál es la relación que tú llevas con Dios. De hecho, ignoro la posición de tu corazón, pero no estoy aquí esta mañana ni tras de esta cámara para juzgar la posición tuya, porque eso no me corresponde a mí. Lo que me corresponde a mí es predicar y enseñar la verdad de la palabra de Dios, enseñar una doctrina sana y recordarte que tú eres un hijo de Dios
y que Dios quiere usar tu vida como tú no te lo imaginas, pero solamente lo puede hacer conforme tú le das la potestad a Dios, conforme tú abres tu corazón a Dios y dejas que el Espíritu de Dios te transforme a la medida de la estatura del conocimiento de Jesucristo. Es tu tarea, hermano, es mi tarea, es tu decisión y es mi decisión, pero este Día del Padre puedes hacer esa diferencia. Permíteme unos segundos y déjame dirigirme a aquellos que están viendo por primera vez esta transmisión de servicio de la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra Viva. Si tú estás mirando esta transmisión por primera vez, obviamente eres bienvenido y nos da mucho gusto que nos estés visitando. Si no conoces a Dios como a Jesús como tu Señor y Salvador, y todo lo que hablamos ahorita de perfección, de ser temeroso y de apartarnos del mal, y a lo mejor no tiene sentido lo que hemos hablado, o a lo mejor sí tiene sentido hasta cierto punto porque alguna vez estuvieses expuesto o expuesta a la palabra de Dios, pero no has nacido de nuevo, no tienes esa relación con Dios mediante Jesucristo. Quiero darte la oportunidad, amado creyente, amado oyente que estás mirándonos. Quiero darte esa oportunidad de que hoy día puedes venir en humildad a los pies de Cristo y puedes también disfrutar de una relación con Dios mediante Jesús, ya que Jesús nos dijo en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. En Juan 3:3 Jesús le dijo a Nicodemo que a menos que una persona no naciera de nuevo, no entrará al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente entregándole tu corazón al Señor. Decirle no al pecado, arrepintiéndote de tu pecado y volteándote totalmente de la vida del mundo y empezar caminando en dirección a Dios, al reino de Dios. Si nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, haz esta oración conmigo. Recíbelo hoy día en Día del Padre para que puedas festejar doblemente si es que eres hombre y tienes hijos, si eres padre o también tienes unos hijos que no son biológicos tuyos, o tienes gente que está a tu cargo, que te miran como un modelo. Hoy puedes transformar tu comunidad. Así que si te gustaría recibir a Jesús como Señor, haz esta oración desde lo profundo de tu corazón, y déjame decirte que la oración que yo voy a darte ahorita para que tú la repitas conmigo no tiene absolutamente nada de poder, no tiene ninguna magia, pero es bíblicamente, viene de Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que dice que si confesaras con tu boca y creyeras con tu corazón, serás salvo. ¿Qué es lo que vas a confesar? Que Jesús murió por tus pecados. ¿Qué es lo que vas a creer en tu corazón? Que solamente Jesús te puede salvar. Así que si eres tú, estás ahí y quieres hacer esta oración conmigo, ora conmigo así. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias primero que nada por ser mi Padre, por haberme creado. Hoy vengo a tus pies. Hoy me arrepiento de mi pecado. Te pido que perdones mi pecado. Te pido que me des una vida nueva. Te pido que me des tu Espíritu Santo. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre por mis pecados y que resucitaste porque has vencido a la muerte y ya no moriré yo espiritualmente. Hoy pongo mi fe en ti. Acepto el regalo de la vida y hoy decido seguirte por el resto de mi vida. Te pido que me des la habilidad y el poder de tu Espíritu Santo para crecer en ti, para llegar a ser un hombre perfecto, un hombre temeroso, un hombre recto y un hombre que se aparte del mal. Ayúdame a seguirte por el resto de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con la autoridad de la palabra de Dios, si tú hiciste esa oración desde lo profundo de tu corazón y creíste que Dios vino a tu corazón, déjame decirte que eres nacido de nuevo y que eres un hijo de Dios, una hija de Dios ahora. La Biblia nos dice en Lucas 15 que hay fiesta en la presencia de los ángeles de Dios por cada hombre y mujer que vienen al arrepentimiento. Si tú hoy aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, hazme un favor, aquí mismo en Facebook, aquí mándanos ahí abajito, mándanos un mensaje privado
y haznos saber que recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Si eres mujer, mi esposa está aquí conmigo y ella va a recibir ese mensaje y ella puede platicar contigo todo lo que quieras y ella te puede ayudar a tus primeros pasos como creyente, como seguidora de Jesús. Si eres hombre, recibiste a Jesús, si quieres platicar conmigo con todo corazón, estoy esperando tu mensaje privado y dime que recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y yo con todo el corazón abierto puedo compartir contigo tus primeros pasos como cristiano. Amados hermanos de Comunidad Cristiana Palabra Viva, caray, los extraño y pronto vamos a estar juntos otra vez, así que gracias por estar aquí, gracias por estar fielmente a la transmisión por estas cámaras, pero pronto nos vamos a juntar. Que Dios los bendiga a todos ustedes, un feliz día del Padre, a donde quiera que vayan, que el Señor vaya delante de ustedes, que los cuide, los proteja, que provea para ustedes, y más que nada en esas circunstancias, sin entender que estamos viviendo ahorita la pandemia, que el Señor nos cuida a todos, que los cuida a todos ustedes y que toda la sanidad de Dios caiga en ustedes, que ninguno de ustedes se me enfermen. ¿Okay? Los quiero mucho, les amo en el amor de Cristo y pronto nos vemos para juntarnos una vez más. Que Dios les bendiga.